Estás escuchando el audiolibro Realidades Invisibles, el cielo, el infierno, ángeles y demonios, del autor R.C. Sproul, editorial CLC, año 2018. Capítulo 14. ¿Adoración a los ángeles? En la antigüedad, el tema respecto a si los cristianos debían o no adorar o venerar a los seres angelicales constituyó un gran problema. Los partidarios de algunas religiones orientales practicaban abiertamente la adoración a los ángeles. Como algunos de los convertidos al cristianismo traían estos hábitos de su cultura pagana, esto dio origen al problema de cristianos involucrados en la adoración de seres angelicales, y la comunidad cristiana tuvo que enfrentar este asunto. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Colosenses es una de sus epístolas que trata específicamente con el tema de la adoración a los ángeles, pero en ninguna otra parte encontramos una perspectiva más integral respecto a la superioridad de Cristo sobre los ángeles que en el libro de Hebreos. Ahora bien, debemos recordar una vez más que los ángeles son seres celestiales que vienen de la misma presencia de Dios, pero aún así son criaturas, y atribuir adoración a una criatura, así tenga la mayor importancia o rango, es participar en el pecado de idolatría. En la carta de Pablo a los Romanos, en el primer capítulo, él escribe que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entre otras cosas, lo que él expone ahí es nuestra propensión hacia la idolatría, servir y adorar a la criatura antes que al Creador. No olvidemos que los primeros 4 mandamientos del Decálogo prohíben, de una u otra forma, cualquier participación en la adoración a una criatura. El libro de Hebreos comienza con estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Capítulo 1, versículos 1 al 2. Este no es el único lugar en las Sagradas Escrituras donde Cristo es reverenciado como el creador del universo. En el Evangelio de Juan, el Verbo es identificado como el que hizo todas las cosas y por medio de quien todo fue hecho. La carta a los Colosenses también enfatiza lo que llamamos en teología el Cristo cósmico, es decir, Cristo como el creador del universo. Así que, además de la mención del Señor Jesús como el creador, debe llamar nuestra atención la singularidad de Cristo en estas palabras introductorias de Hebreos, porque nos muestra que Él es la consumación de la revelación de Dios. Dios habló de varias maneras en diferentes momentos en el pasado, pero ahora ha hablado de esta manera por aquel que es el heredero de Dios y el creador. Solo Cristo es el heredero del Padre. Nosotros pasamos a ser coherederos con Él gracias a nuestra adopción, pero solo Cristo, por así decirlo, tiene la relación natural o esencial con el Padre como Hijo unigénito, como el justo heredero de Dios. Posteriormente, el autor de Hebreos prosigue con este maravilloso versículo, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 3. Esta es la mayor cristología que podemos encontrar en la Biblia. Cuando pensamos en la gloria de Dios, la resplandeciente majestad que brilla en algunas ocasiones a lo largo de la historia bíblica, como la nube Shekinah o la gloria que rodeaba el aspecto de los ángeles cerca de Belén, o la nube de gloria que llevó a Cristo al cielo. Pensamos en una luz brillante que se asocia con el Señor, pero el autor de Hebreos dice que el Hijo es el resplandor mismo de esa gloria, es decir, Él pertenece a la esencia del ser divino y es en esencia Dios mismo. La gloria en las Escrituras es principalmente un atributo divino. Uno de los primeros himnos de mayor importancia de la iglesia cristiana fue el Gloria Patri, en el que cantamos lo siguiente:
Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este es un concepto eterno de gloria divina que no tiene principio en el tiempo y tampoco tiene fin. Es algo que existe para siempre. De modo que aquí en Hebreos, la gloria de Cristo, como el resplandor de la gloria del Padre, se afirma como la imagen expresa de su persona. Esto puede significar que Jesús, hecho hombre, manifiesta la perfección de la imagen de Dios como ningún ser humano lo ha hecho jamás. Cuando Adán desobedeció a Dios, él falló en manifestar y reflejar la santidad de Dios, y ese es el pecado de todo ser humano. Aún somos la imagen de Dios en cierto sentido, pero esa imagen se ha empañado, así que no podemos reflejar con precisión la santidad de Dios, que es para lo que fuimos creados. Desde luego, Jesús fue la única persona que ha logrado esa reflexión o manifestación perfecta de la divina santidad. Así que podemos leer en este texto que Él es la imagen expresa de la persona del Padre, que Él es el perfecto portador de la imagen, refiriéndonos a su humanidad. Ahora bien, considero que el autor de Hebreos tiene algo más en mente al escribir esto, porque él dice que Jesús es el resplandor de la gloria divina. Esa es una afirmación de su deidad. Él es la imagen expresa de la persona divina del Padre. Ese parece ser el significado de lo que el autor está diciendo en este texto. Sin embargo, todo esto se anticipa a lo que viene después, ya que él escribe que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Capítulo 1, versículos 3 al 4. En este punto el énfasis en el pasaje puede estar cambiando al ministerio de Cristo encarnado, porque es obvio que no hay elevación de la naturaleza divina por encima de los ángeles como resultado de una especie de ministerio terrenal. La elevación por sobre los ángeles es la elevación del Cristo encarnado sobre los ángeles. El salmista pregunta: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Salmos capítulo 8, versículos 3 al 5, primera parte. Los seres humanos estamos a un nivel más bajo que los ángeles en la creación. Los ángeles son de una orden más elevado. Esto significa que el Jesús encarnado, al revestirse en humanidad, la naturaleza humana, al menos en ese punto, es menor que los ángeles. Sin embargo, el texto no termina ahí. El autor de Hebreos dice que Jesús ha sido hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 4. Ahora bien, el texto no nos dice cuál es el nombre más excelente que recibe Jesús. A la luz del contexto inmediato del pasaje, es posible que el nombre más excelente que los ángeles sea el título de Hijo, que es el centro de atención desde el principio del capítulo. Por otro lado, en otra parte de las Escrituras, también leemos de Jesús que ganó un nombre como resultado de la perfección de su obediencia, y ese nombre no es Hijo, sino Señor. En la carta de Pablo a los Filipenses, él nos amonesta a tener el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, o por lo cual guardar celo, sino que se despojó a sí mismo. Capítulo 2, versículos 5 al 7. Es obvio que él no se despojó a sí mismo de su deidad, sino que se despojó de sus privilegios, de su gloria, de su exaltación, y tomó la forma de hombre, haciéndose obediente como siervo, incluso hasta la muerte. Así que lo que Pablo está diciendo es: observen este patrón que nos ha presentado Cristo, quien renunció a los privilegios que disfrutaba en el cielo para rebajarse a nuestra soledad, tomando en sí mismo nuestra humanidad y llevando la humillación en nuestro lugar. Así es como deberíamos comportarnos con nuestros hermanos y hermanas, no cuidando nuestro estatus, sino renunciando a él por beneficio a los demás. Pablo prosigue diciendo: por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Capítulos versículos 9 al 11. Aquí vemos el tema del nombre que Dios le atribuye a Cristo, el nombre que le es dado, el nombre sobre todo nombre. No es el nombre Jesús, en realidad se trata del título reservado para Dios en el Antiguo Testamento, el título Adonai, que es Kyrios en el Nuevo Testamento. Es por eso que la primera confesión de fe en la comunidad cristiana primitiva era sencilla: Jesús es el Señor, reflejando la verdad de que Dios mismo ha dado su título a su Hijo. Ahora bien, ese es el contexto más amplio del nombre elevado que le fue dado a Jesús. Sin embargo, el contexto inmediato de Hebreos habla del concepto de ser hijo. El autor usa una pregunta retórica de manera muy efectiva cuando dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Versículo 5. En otras palabras, aquí Dios no llama hijos a los ángeles. Los ángeles son siervos, no hijos. A lo largo de la historia de la Iglesia, estos pasajes en Hebreos, entre otros, han alimentado una de las peores herejías con las que el cristianismo bíblico ha tenido que luchar: el arrianismo del siglo IV, el cual condujo al concilio de Nicea. Arrio era unitario y los cristianos ortodoxos eran trinitarios. Él tenía una perspectiva de adopción acerca de Cristo. Se concentraba en el hecho de que las Escrituras llaman a Jesús el Hijo unigénito del Padre y el primogénito de toda creación, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Su punto era que la palabra traducida como engendrar significa ser, llegar a ser o suceder, y suele usarse en referencia a alguien que tiene un comienzo en el tiempo. Así que, si alguien es engendrado, eso significa que hubo un momento en el que no existió. Arrio decía que, dado que la Biblia afirma que Jesús es el Hijo unigénito o primogénito, eso significa que Él es una criatura. Según su perspectiva, Jesús puede ser la criatura suprema, quizás la primera criatura que Dios hizo antes de hacer todo lo demás. Incluso, es posible que sea el creador del universo. Es probable que Dios haya hecho primero el Logos y luego le haya dado el poder para crear el resto del mundo. Esa es la perspectiva de los mormones y los testigos de Jehová. Por ejemplo, para ellos, Jesús está exaltado en lo alto, pero sigue siendo una criatura. Atanasio y los demás miembros del Concilio de Nicea rechazaban estas afirmaciones de Arrio y sus seguidores. En el credo de Nicea hay una afirmación muy significativa. Allí leemos que Cristo fue engendrado, no hecho. En categorías bíblicas, en las categorías del Nuevo Testamento, ese es un concepto de hijo que no tiene relación con la biología. Se relaciona a la intimidad entre el Padre y el Hijo, el que recibe la bendición, el que es el heredero. Esto se indica de varias maneras. La primera hace referencia a que Cristo es llamado el único engendrado, traducido unigénito en Juan capítulo 1 versículo 18 y en Juan capítulo 3 versículo 16. Cuando el hecho de ser engendrado se atribuye a Jesús en las páginas del Nuevo Testamento, su engendramiento es singular. Es absolutamente único. No hay duplicados en ninguna parte del mundo. Así que, cuando la Biblia habla de Cristo siendo engendrado, habla de engendramiento en un sentido específico que debería alejarnos de suposiciones de generación biológica. Él es Dios, por tanto, Él es eterno. Regresando a Hebreos capítulo 1, continuamos leyendo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 6. De nuevo, si el primogénito de toda creación es una criatura, nada podría ser más blasfemo para el autor de Hebreos que decir, al citar a los Salmos, que todos los ángeles deberían adorarle porque Dios prohíbe la adoración a las criaturas.
Pero si Dios ordena la adoración de su primogénito, Él está diciendo que su Hijo es divino y no es una criatura. Sabemos que los ángeles están subordinados a Cristo porque Dios ordena a los ángeles alabarlo. Después el autor de Hebreos continúa diciendo: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículos 7 al 13. Este pasaje se refiere a la sesión de Cristo, es decir, cuando Él se sentó a la diestra de Dios en el trono de autoridad absoluta. El Cristo resucitado y ascendido recibe nada menos que la autoridad cósmica como Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ningún ángel jamás fue elevado a la diestra de Dios. De hecho, ninguna criatura puede jamás ser elevada a la diestra de Dios, ni mucho menos Dios le daría a alguna criatura toda la autoridad en el cielo y en la tierra, autoridad que otorga a su Hijo. Este texto hace el mayor énfasis posible en la diferencia entre los ángeles y Jesús y la superioridad de Cristo sobre los ángeles. El primer capítulo de Hebreos cierra con estas palabras: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Versículo 14. Aquí tenemos un resumen de la naturaleza y la función de los ángeles. Ellos no dirigen el cosmos, pero los ángeles buenos son espíritus ministradores enviados por Dios. No son enviados a ministrar a todos. Son enviados para servir a los herederos de la salvación, a los creyentes. Si a nuestro alrededor tenemos solo un ángel guardián o huestes celestiales como las que rodearon a Eliseo, es cuestión de debate continuo. Pero lo cierto es que sí tenemos una gran ayuda. Hace poco leí un sermón de Martín Lutero que nunca antes había leído. Lutero tenía una aguda conciencia del mundo angelical debido a los ataques demoníacos que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. En aquel sermón, él dijo que si no fuera por los ángeles buenos, los ángeles de luz que sostenían la iglesia cristiana, ésta estaría completamente destruida por la maldad de Satanás y sus sirvientes. Por este motivo, debemos recordar que Dios ha enviado a sus ángeles buenos al mundo como espíritus ministradores. Lutero tenía razón. Nuestra lucha es contra el mundo, la carne y el diablo, y los ángeles están para ayudarnos en nuestra batalla contra esos enemigos. Esto fue el capítulo 14. En el siguiente capítulo veremos parte 4, Satanás, el adversario. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.